Vamos a abrir nuestras Biblias, Hechos capítulo 16, y voy a hablar sobre una de las frases famosas del predicador Gigi Ávila. Gigi Ávila decía estas cosas. ¿Cuántos escucharon a Gigi Ávila alguna vez predicar, verdad? Lo escuchamos. Y a mí me gustaba mucho, un predicador que dejó muy buen testimonio, gracias al Señor, como estos predicadores pasan por la vida dejando buen testimonio, sin nada de que se les acuse ni que se les tilde. La frase que Gigi usaba era: Cristo salva, sana y liberta. Dígala conmigo: Cristo salva, sana y liberta. Y le agregaba siempre: Cristo viene. Amén. Y es que yo eso es lo que quiero hablar en estos minutitos acerca de lo que es la salvación. ¿En qué consiste la salvación? ¿Somos salvos de qué? Cuando usted le dice a una persona: yo soy salvo, y si alguien le pregunta a usted: ¿salvo de qué? ¿O por qué? ¿De qué es salvo? Usted tiene que tener una buena respuesta para esa persona. La otra pregunta que tengo por aquí es: ¿cuánto precio tiene la salvación? ¿Cuánto precio tiene la salvación? ¿Puedo perder la salvación? Que es otra pregunta también sumamente interesante. ¿Puede perder la salvación? Bueno, les voy a dar la respuesta a esa de una vez. La salvación no se pierde. El que se puede perder es usted. Si deja la salvación siempre va a estar allí. ¿Qué debo hacer? Y esta es la pregunta más importante que aparece en la Biblia. En la Biblia aparecen un montón de preguntas, muchas preguntas, y preguntas que le hicieron a Jesús, preguntas y preguntas que inclusive le hicieron a Dios, y preguntas que Dios le hizo a los hombres. Pero entre las preguntas más importantes, y creo que es la más importante de la Biblia, es: ¿qué debo hacer para ser salvo? Porque la gente siempre piensa en que hay que hacer cosas. Y veamos aquí en Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16. Amén. ¿Lo tienen? Dice en el verso 25, pero a medianoche, Hechos 16, 25, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Lean conmigo. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvos? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que con él estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Esto es una de las tantas escenas que aparecen en la Biblia donde nos habla acerca de la salvación. Y ser salvo es el motivo por el cual Cristo vino a este mundo. Escúchelo bien. Cristo, y pertenecer a una iglesia y entregar su vida a Cristo, no es para que Cristo le devuelva a su marido que se fue, o a su esposa que se fue, o no es para que Dios le dé un carro nuevo o una propiedad, o que le dé el último celular que salió. Cristo no murió en una cruz para darnos eso.
Cristo, y dígalo conmigo, el versículo más famoso de todos, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? ¿Para qué lo dio? ¿Para qué? ¿Para qué Dios nos dio a su Hijo? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la razón de Cristo haber venido a este mundo. Esta es la razón por la cual nosotros permanecemos en Cristo Jesús. Él me amó tanto que me dio a su Hijo para que yo no me perdiera. ¿Y qué es lo que sucede? Que todo hombre está perdido. Todo hombre camina en tinieblas. Todo hombre piensa que, como dice el libro de Proverbios, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin son caminos de muerte. Así camina la sociedad, así camina el mundo. Y vamos a ver, dígamelo usted, ¿está perdido el mundo, sí o no? Está perdido, perdido. Y estar perdido es no encontrarme a mí mismo. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Para dónde voy? No encuentro razón de eso. Una persona peca y peca y peca y ni siquiera piensa en Dios y no piensa en la eternidad, porque está perdida. ¿Cuál es el problema del hombre? El problema del hombre es el pecado. Es el pecado. ¿Por qué un matrimonio se desintegra? Por el pecado. El pecado, la raíz de todos los problemas. Ahora, cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, escúcheme bien, la salvación es para los pecadores. ¿Para quién la salvación? Para los pecadores. Así que si aquí no hay ningún pecador, puede salir, porque está metido dentro de muchos pecadores. La salvación es para los pecadores. Amén. Cristo vino a salvar y a buscar ¿a quién? A lo que se había perdido. Ahora, los que estamos aquí somos pecadores, pero pecadores redimidos por la sangre de Cristo. ¿Pueden alabar a Dios por eso? Ese es uno de los problemas más grandes del hombre, el pecado. El pecado. La gente dice, mire qué hombre, mire lo que hizo este hombre, pero es el pecado. Ahora, hay pecados que se ven. Hay pecados que se manifiestan, dice la Biblia en Gálatas, hablando de las obras de la carne. Hay pecados que se pueden ver, adulterio, fornicación, y habla los primeros pecados, los habla que se manifiestan, que usted los puede ver. Borracheras, usted puede ver al borracho, y usted puede ver al adúltero allá con la otra mujer, y al fornicario, y al que fuma marihuana y bebe alcohol. Usted dice, mire qué pecadores que son. Pero la Biblia ahí en Gálatas habla de los pecados que no se ven, como el odio, el rencor, la amargura, la envidia. Bueno, yo no soy borracho, y hay gente que se justifica en que como aquel es peor, como aquel hace cosas tan malas, yo soy muy bueno, y empiezan a compararse. Más la Biblia dice que no hay nadie, pero nadie bueno. Y la Biblia también dice, hermano, por cuanto todos pecaron. Y gracias a Dios que usted no anda por los caminos de vicios ni nada de esas cosas, mas eres un pecador, una pecadora. Todos los que somos descendientes de Adán y de Eva hemos caído en el pecado. Somos una raza caída. Mas Cristo es el segundo Adán que vino a levantar al hombre. Es el que se halló sin pecado. Y Él nos trajo eso, nos trajo salvación. Salvación quiere decir también liberación. Liberación. Así que, ¿de qué me salva Dios? ¿De qué me salva? Escúcheme bien. Usted puede ser de las personas que dice que la salvación no se pierde. Yo me encontré a dos muchachos que me decían eso. Uno me decía que sí se pierde y otro me decía que no. Y uno me decía, yo estuve en la iglesia, yo fui a la iglesia, yo me bauticé, yo acepté a Cristo y me alejé de Él y andaba robando y asaltando, y él me decía a mí, yo soy salvo, yo soy salvo. El otro me decía, yo fui músico de la iglesia, me aparté del Señor y todo eso. Dice, pero yo, una vez que me alejé del Señor, he descuidado la salvación, me alejé del Señor. Ahora, qué bonito, me decía un muchacho que andaba conmigo en borracheras cuando yo estaba en el mundo, y él iba a una iglesia.
Y él andaba conmigo cantando y todo mundano conmigo, pero él iba a la iglesia. Los viernes y sábados se emborrachaba conmigo y el domingo llegaba a la iglesia por la mañana. Y a la semana siguiente volvíamos a lo mismo. Yo no era cristiano, yo no era nada, yo no creía ni siquiera en la Biblia ni nada de estas cosas. Tenía una noción muy pequeña de lo que era Dios. Pero este muchacho en las conversaciones, usted sabe que los borrachos hablan de todos los temas, y en las conversaciones de borrachos, él me decía, es como yo soy salvo. Y él me decía, yo soy salvo, porque yo le entregué mi corazón a Cristo y además me bautizaron en la iglesia. Yo no sabía nada. Yo decía, sí, está bien, sígaselo echando y cosas así como eso. Pero yo le decía a él, porque yo no sabía nada. Pero eso le enseñaron a él en la iglesia. Escúcheme bien, la persona que es salvo, la persona que es salva no se deleita en el pecado, no se deleita en el mundo. Es que la gente cree que la salvación es solo para allá, para una vez que me muera, allá me voy. No. La salvación es para disfrutarla aquí también en la tierra. Los salvos disfrutamos la salvación, y juntamente con aceptar y entregar nuestro corazón a Cristo trae un montón de beneficios. Y les voy a decir unos 10 beneficios que trae la salvación, y que muchos de los que están aquí los hemos experimentado. Beneficio número 1: cuando uno acepta a Cristo suceden cosas tremendas, maravillosas. Y le voy a recalcar esto: puede ser que usted viene a la iglesia, pero puede ser que no eres salva, no eres salvo. ¿Me oyeron? Puede ser que inclusive usted ya se bautizó, y puede ser que no eres salvo. Puede ser que conozca la Biblia y la mueva para acá y para allá, mas puede ser que no sea salvo. Es una de las cosas que Jesús le dijo a Nicodemo: ¿eres tú maestro de Israel? ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes qué quiere decir nacer de nuevo? Se lo dijo Jesús a un maestro en la Biblia. Y le dice, ¿y usted conoce toda la Biblia y no sabe qué es nacer de nuevo? Ve el beneficio número 1 que nosotros adquirimos cuando venimos a Cristo. Bueno, liberación de vicios. Vamos a ser libres de todo vicios. Hay personas que tienen vicios como la marihuana, como el alcohol, como la cocaína, como la heroína y otro montón de vicios, el tabaco. Y hay personas que les es imposible dejar eso. Les es imposible. Y usted dirá, el problema de él es el alcohol, el problema de él es... No, el problema de él es la desobediencia, es el pecado, el número 1. Está arraigado la rebeldía en el corazón del hombre. Y aquí hay un montón de hombres, o habemos un montón de hombres y mujeres que Cristo, que la psicología, que la cárcel, que qué sé yo, los consejos de mamá, papá y las jugueteadas, como decía, ¿cómo se llama mi abuelo? ¿Verdad? Que lo agarraban a uno a fajazos para que entendiera, y no entendíamos. Pero qué raro, un día le dije, hice una oración tan pequeña, hice eso que dice la Biblia: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y un día yo hice esa oración, y de un pronto a otro empecé a sentir repugnancia por los vicios, y ya no me atraía aquello. ¿Qué es lo que provoca la salvación? Me liberta de vicios, de cadenas, de esas ataduras. Va a libertar al hombre, pero no solo lo liberta, porque la liberación en Cristo, como dice la Biblia, y conoceréis la verdad, ¿y qué? Y la verdad os hará libres. Pero hay una frase sumamente interesante que dice Jesús. Dice Jesús: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Porque puede ser que usted dejó de fumar marihuana, oler cocaína y tomar licor, pero hay otras áreas de su vida en las cuales no eres libre. Por ejemplo, número 2, Cristo me libera de ataduras del pasado. ¿Me está oyendo? Ataduras del pasado, como el odio, como el rencor, como la amargura, como la baja estima, como el abuso sexual, como los abusos emocionales, como traumas que me dejaron desde niño, o mi pasado me lo dejaron. Cristo viene a liberarme de todas estas cosas. Note que la lista que hice no tiene que ver nada con cocaína ni con marihuana.
Pero hay gente que está amarrada a un pasado, atada a un pasado. Y ese pasado hace que odie y todavía mira a aquella persona y odia, recuerda aquella canción, mira una película y mira algo y se acuerda y llora y siente algo y siente todavía dolor. Si todavía tu herida tiene dolor y sangre es porque no has sido liberado por el Señor. De qué lindo aceptar a Cristo y poder perdonar y poder perdonarse a uno mismo. Todas esas ataduras se rompen con solamente una sencilla oración. La frase ¿qué debo hacer para ser salvo? Es que la gente cree que debe hacer un montón de cosas para ser salvo. Y para ser salvo lo único que hay que hacer es creer en Jesucristo. Es entregarle su corazón al Señor Jesucristo. Número 3. Cuando usted entrega su corazón a Jesucristo, hay liberación de ataduras religiosas. Las ataduras religiosas se rompen. ¿Como cuáles? Como la idolatría, la brujería, la magia, la hechicería, la consulta a los muertos, al horóscopo o al zodiaco. Todas las prácticas de espiritismo. Cuando usted conoce a Cristo, usted es saciado por completo, es decir, usted está completo en Cristo y ya no necesita ninguna práctica de esas. Note usted que como una persona adora a una estatua, que tiene ojos y no ve, oídos y no oye, que tiene manos y no palpa, ¿cómo adoran a una estatua? ¿Cómo no tiene la conciencia para decir eso es un pedazo de yeso, es un pedazo de oro, es un pedazo de madera? Y le piden y lo llevan a tal lado y lo ponen en la puerta de la casa, en la sala de la casa, para que los proteja y todo eso. ¿Por qué? Porque está cegada y atada por la religiosidad. Ahora, le falla la estatua, entonces dice, me voy para donde el brujo. Lo estafa el brujo y se va para donde la que hace magia. La estafa la de la magia y se va para donde la hechicera. Y brinca allá a consultarle a los muertos, a pedirle a mamá que se murió, a pedirle a papá que murió. Está atado a un montón. Pero qué lindo cuando uno llega a Jesucristo y le abre los ojos espirituales para ver que Él nos va a saciar con solo la salvación. Vean todo lo que incluye la salvación. ¿Por qué usted abrió los ojos? Porque éramos ciegos, porque estábamos cegados por la religiosidad. Y eso es lo que hace el Señor Jesús, con solamente aceptarlo a Él como mi Salvador personal. Ahora, hay gente que por tradición en la casa, o porque mi papá nunca tuvo esas cosas, por tradición, ¿verdad? No practican nada de esas cosas, por tradición, mas no por convicción. Es que el hombre que es salvo tiene una convicción tremenda en su vida, en su corazón. Bueno, yo nunca vi a mi papá hacer eso, entonces yo no lo practico, pero no sabe por qué es que su papá no lo practicaba. Cuando conozca al Señor Jesucristo se va a dar cuenta que hay un montón de cosas en la Biblia que Cristo es suficiente en todas las cosas. ¿Pueden alabar al Señor? Número 4. Cristo nos libró de la ira que viene sobre este mundo. ¿Alguien sabe que Dios se va a enojar un día con este mundo? ¿Usted sabía que la ira de Dios viene sobre este mundo? Sí. Dice que Cristo nos libró de la ira venidera. Al ser usted salvo, usted pasa a pertenecer al Señor y ya no estás bajo la ira de Dios, sino bajo el perdón y bajo la bendición del Señor. Así como en los tiempos de Noé, Dios preparó un arca, Noé preparó el arca y entró todos los animalitos, pero entró Noé y su casa. ¿Cuál era el único medio de salvación? ¿Cuál era el único medio de salvación? Era entrar, ¿a dónde? Entrar al arca. Hoy Dios ha preparado un arca, esa arca se llama Jesucristo y todo aquel que está en él, al igual que Noé, también va a ser salvo. ¿Salvo de qué? ¿Salvo de qué? En aquel tiempo hubo un diluvio. En este tiempo va a haber una destrucción tremenda del mundo, hermano. Y de esa, qué lindo cuando Cristo venga y usted y yo seamos arrebatados y llevados para el cielo. ¿Ya está preparada? ¿Ya está preparado?
con entregarle la vida a Jesucristo, de eso es lo que vamos a ser salvos. Número 5, y para esto quiero que lean conmigo San Marcos capítulo 5, del versículo 25 en adelante. Número 5, Cristo, al entregar mi vida a Cristo, me va a traer también sanidad física. Lo acepto como Salvador, pero se me convierte en sanador también. ¿Cuántos dicen amén a eso? Se me convierte en sanador. Marcos capítulo 5, verso 25, dice así la palabra del Señor. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes, ¿cómo le iba? Le iba peor. Verso 27 de San Marcos capítulo 5. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Porque decía, si tocare tan solamente su manto, ¿seré qué? Ahora, ¿qué necesitaba ella? Ella necesitaba sanidad. Pero ella no decía, si tocare tan solamente su manto, seré sana. ¿Qué decía ella? Seré salva. Estoy seguro que la salvación también, porque la salvación es primero. Note lo que ella necesita, una sanidad, pero si lo toco, porque la sanidad, porque la liberación del hombre y la mujer, escúcheme bien, la sanidad viene como producto del perdón de los pecados. Oiga lo que le voy a decir, muchas enfermedades y la mayoría de enfermedades en el hombre son producto del pecado. ¿Me oyeron eso? ¿Me oyeron eso? La mayoría de enfermedades. Por eso hay montones de casos escritos, registrados, y se siguen habiendo montones de casos donde personas aceptan a Cristo como su Salvador personal y a los días, aquellos dolores que tenían, aquellos huesos que estaban malos, aquello que estaban de un pronto a otro, hasta ni se acuerdan siquiera qué pasó con ese dolor, a dónde se fue esa enfermedad. ¿Por qué? Porque el pecado, por ejemplo, una persona que arraiga el odio, el rencor, la amargura, el resentimiento, un pasado no perdonado y carga eso toda la vida. Usted sabe, hay gente que va donde el médico y el médico nunca le encuentra lo que tiene físicamente, no se lo encuentra, porque Cristo trabaja en lo invisible, en el alma, en el corazón del hombre. Y cuando Cristo viene como Salvador, todo eso que ha liberado el hombre del pecado, automáticamente liberado del pecado, empieza a repartirse sanidad por todo el cuerpo. Digan amén a eso. Amén. Vamos a ver, usted puede comer enojado bien. A ver, usted enojado. Resulta que estaban en la mesa y se enojó por algo. Puede comer bien, usted come, pero puede comer con paz, no. Ahora, pero usted se enojó. Y usted empieza a sentir algo que le rechaza la comida. O sea, que lo emocional se manifiesta también en lo físico. Por eso cantidades de personas van 1, 2 y 3 veces donde el doctor y toman pastillas y un montón de cosas para todo. Y no estoy diciendo que lo que usted tiene es por el pecado, pero hay que analizar muy bien porque la salvación viene acompañada con liberación. Amén. Amén. Ok, hay personas que prefieren estar enfermas a pedir perdón. Prefieren estar enfermas a perdonar. Váyase al cuarto, saque los chunches viejos desde hace años. Lo que le hizo el padrastro, aquel hombre que vivió con usted y que te pegó, te maltrató y te bajó la estima. Váyase a ese cuarto, ya deje de estar durmiendo con ese hombre y comiendo con ese hombre y comiendo con ese que te ofendió y te pisoteó. Ya deje, es que yo me acuerdo y veo en la televisión y veo a este y veo al otro y lo mismo que me pasó a mí, lo mismo, como me recuerda. Mande ese fantasma a volar, mándelo para el infierno y sea un hombre, una mujer libre usted en el Señor. Y de un pronto a otro va a tener salvación. Pero vean lo que se le agrega a esta mujer. Vean lo que dice aquí. Dice en el verso, dice, luego Jesús, verso 30, luego Jesús. Vamos a ver. Ella tocó
El verso 29 dice, y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. ¿Qué había gastado esta mujer? ¿Cuánto había gastado? Todo, su dinerito, todo. ¿Cuánta gente gasta todo? Gasta consultas. Van donde este, van donde el otro. ¡Qué caro le ha salido! Carísimo. Porque yo puedo ir a una consulta y esperarme 10, 20 minutos ahí afuera, pero no puedo sacar 20 minutos para ir donde Dios y hablar con Él y entregarle mi corazón al Señor. Estar enfermo sale caro, digan amén, ¿sí o no? Sale carísimo. Pero cuando aceptamos a Cristo, Él viene como nuestro sanador, nuestro libertador. Asegúrese que la enfermedad o el dolor o lo que a usted le está pasando, asegúrese, saque un tiempo para estar a solas con Dios y dígale, Señor, ¿es verdad esto? ¿Es algo físico? ¿Es algo que por lo que trabajo yo me pasó? ¿Es algo de verdad, Dios? ¿O es algo emocional? ¿O es algo que puedo solucionarlo yo misma, yo mismo, perdonando, bendiciendo y rompiendo cadenas? Es linda la frase. El 30 dice, el 29, y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. ¿Cuántos años? 12 años. Hay personas que prefieren pasar 20 años, 15 años. No, yo esto no me lo quito, yo no voy a perdonar. Yo a ese desgraciado que aquí, que allá y todo eso, ya no hable así. Perdone, bendiga, suelte. Que el esclavo y la esclava eres tú. Porque Cristo trae liberación. Ahora vea lo que dice Jesús, verso 30. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor a ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo, temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo la verdad. Vea la respuesta de Jesús, 34, y él le dijo, ¿cómo le dijo? Hija, vea qué cariño más lindo. Hija, tu fe te ha hecho, note otra vez, te ha hecho salva. Tu fe te ha liberado. Tu fe te ha hecho una mujer libre. Y la frase preciosa es la que viene, dice, ve en paz y queda sana de tu azote. Porque cuando el hombre conoce a Jesús como su Salvador y entrega su vida al Señor y lo acepta de verdad, viene una paz que no es dada por el hombre, sino una paz que viene del cielo, que viene de arriba. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Es decir, usted puede tener el mundo en contra suya, pero usted dice, qué raro, y tengo una paz. Y puedo cantar en medio de la tormenta y en medio de la adversidad, porque la salvación trae todos estos ingredientes. Y note que no estoy hablando de la vida eterna, porque al final llego a la vida eterna, pero estoy hablando de cosas terrenales, porque usted va a vivir aquí 40, 50, 60, 80, no sé, 100 años, ¿cuánto Dios le va a permitir? ¿Y cómo va a vivir aquí en la tierra? Vamos a ver, amargado, resentido, señalando a fulano, me cae mal el otro, en 40 años, estoy seguro, hermano, que la semana entrante voy a tener que enterrar un montón de gente. Porque no llegan ni a la edad, porque se mueren antes, por odio, por amargura, por rencor. Cuando Cristo viene y cuando el hombre lo acepta, le da hasta la capacidad de seguir perdonando, porque en el camino de la vida, usted perdonó su pasado, la pregunta es, ¿y su presente ya está perdonando? Usted no sabe que viene un futuro y que ese futuro depende del perdón que usted otorgue ahora. Bendiga, hable bien. ¿No sabe usted? Que no es solo que me perdonó Dios en el pasado, ok, y en el presente,
ahora soy cristiano y nada me va a pasar, nada me va a suceder. No, la gente nos va a herir. La vida continúa igual. Alguien me va a decir algo, alguien me va a dañar. Alguien va a tocar mi vida. Entonces, ya ahora tengo la capacidad de poder bendecir y perdonar porque ahora soy salvo. ¿Cuántos son salvos esta mañana? Soy salvo. Y como soy salvo, tengo la autoridad, la capacidad, tengo el poder, no mío, sino que Cristo me lo dio con la salvación para bendecir, para perdonar, para ayudar. Por eso la salud se nos agrega, hermano, como un resultado de la salvación. Número 6, liberación. Ve qué lindo, la salvación trae liberación de la pobreza, de la miseria y de la ruina. La mayoría de la pobreza, al igual que la enfermedad, es producto del pecado. ¿Me oyeron? ¿Me oyeron? Amén. La pobreza en muchas ocasiones y casi en todas las ocasiones viene como resultado del pecado. Y usted me dirá, entonces gente que es pobre son pobres porque están en pecado. Bueno, es una consecuencia. Es una consecuencia. Pero vamos a ver, se lo voy a poner así. Papá tiene su esposa, tiene sus 4 hijos. Papá vive muy bien con sus 4 hijos y su esposa. A papá se le presenta una oportunidad de cometer adulterio. Papá comete adulterio. Su familia vivía bien, ahora cometió adulterio. Ahora resulta que papá se tiene que ir a vivir con otra mujer y a mantener los hijos de otra. A ver, ¿cuántos tiene que mantener? Los que dejó, ahora los que tiene, ¿verdad? Y resulta que el salario, lo que ganaba papá, resulta que no alcanzaba ni para nosotros y ahora se va a mantener a otros, pero a papá hay que jalarlo a la pensión. Entonces resulta que al jalar a papá a la pensión, esos niños también quedan con problemas emocionales y todo porque papá se fue y los abandonó. A esos niños necesitan psicología y necesitan un montón de atenciones y de todo eso, ¿verdad? Pero la mujer le tiene que poner una demanda porque no paga la pensión, entonces lo meten al TAO y entonces es esa cadena tremenda. Pero por el otro lado, resulta que llegó a vivir con otra mujer que tenía 2 huilillas, pero resulta que la otra mujer quedó embarazada de 1, de 2 y de 3. Entonces tiene 4 aquí, 4 allá. Cuando ve, no puede mantener a ninguno de los 2, está en la cárcel. Ellos caen en pobreza, caen en miseria. ¿Dónde está el problema? A ver, ¿dónde está el problema? En el pecado. La raíz está en el pecado. ¿Qué pasa cuando un hombre... Por ejemplo, la gente que tiene vicios, fíjese usted que las casas donde hay malas palabras, y no hay vicios, pero hay malas palabras, son las casas más arruinadas. Donde hay miseria, donde la gente se trata mal, donde el hermano, la mamá, el hijo le dice malas palabras a papá, al hermanillo, al otro, todo. Eso trae ruina. ¿Dónde está el problema? En el pecado. En el pecado. Ahora, hay gente que es pobre por guerras. La guerra dejó, ese país lo dejó listo, lo dejó limpio. Hay gente que es pobre por problemas de trabajo, que se acabó, no hay sequías, un montón de cosas. Pero en la mayoría de casos, el problema de la pobreza, ¿verdad? Es que es el pecado. Se quedó esa mujer sola con 4 niños. ¿Dónde voy y me meto? No tengo casa. Me hago un ranchito en un lado y después la otra dice, yo también pasé por lo mismo, me hago otro ranchito. Y cuando usted empieza a proliferar y todo eso, pero el producto, la raíz de todo es el pecado. Cuando viene la salvación al hombre, y hagámonos esta pregunta, ustedes que están aquí, ¿dónde estaría usted y dónde estarían sus hijos y su casa si usted no hubiera aceptado a Cristo como su Salvador personal? A ver, por ejemplo, yo me casé. Yo me casé y seguía viviendo en el pecado, en borracheras y cosas y todo. ¿A dónde estaría hoy? O sea que Cristo me salvó no solamente para ir a la eternidad, me salvó para vivir y me salvó. Dígame, ¿cuánto dinero me he economizado? ¿Ah? ¿Cuánto dinero? ¿Cuánto vale un paquete de cigarros? 2,000 colones.
Y si se fuma uno diario, ¿cuánto se fuma al mes? 60,000 pesos. ¿O no? En 10 meses se fuma 600,000 pesos. Y si fuma, hermano, el año entero, de ahí 700 y resto de 1,000 de pesos, casi 800,000 pesos al año se fuma. A ver, ¿qué puede hacer usted con 60,000 colones mensuales? ¿Puede hacer algo? Claro que puede hacer algo. Ve que hay gente que tiene para la marihuana, pero no tiene para pagar el agua. ¿Me oyó lo que dije? Le pregunté a un muchacho un día de estos, dígame una cosa, ¿cuánto vale un puro de marihuana? Me dijo tanto, y si es jamaiquina es más caro, y ya me dio todos los precios. Y le digo, y vamos a ver, ¿y usted en qué trabaja? No estoy trabajando en nada. ¿Cuánto necesitaría para pigiarse todo? Bueno, perdón, es que a veces se me sale lo de la López. ¿Cuánto? Es que a veces nos ven los hermanos allá en otros países y dicen que es pigiarse, pero ustedes me entendieron, hermano, es fumar marihuana, es eso. Ok, ¿cuánto ocupa usted al mes? Y él me dice, y haciendo la suma, ¿cuánto vale? Y todo eso, ocupa cerca de 300,000 colones para andar marihuanado todo el mes. ¿De dónde la coge la marihuana? Asaltando y robando. O sea, que usted tiene un vicio y no se lo mantiene. Se lo mantienen las personas que trabajan. Bueno, ya sí. Bueno, ¿por qué no se busca un trabajo? Y por lo menos si quiere fumar marihuana, ¿por qué no paga sus puros de marihuana? ¿Tiene para comprar pantalón? No. ¿Tiene para comprar zapatos? No. ¿Quién quiere comprar todo? Mi mamá. ¿Quién? Eso trae miseria. El pecado trae miseria. Ruina. Y como se lo decía anteriormente, usted fuma 30 años, 20 años, y después el diablo viene y le dice, tome este cáncer, este efisema pulmonar. El problema del hombre es el pecado. La cárcel está llena de un montón de jóvenes. No sé si ustedes han ido a la cárcel, yo frecuentemente voy a la cárcel. Y voy a la cárcel de mujeres y me encuentro un montón de mujeres. La última vez que estuve fue cuando fui a la cárcel de mujeres y me encuentro un montón de jóvenes de 22, 23, 25 años con su niño recién nacido haciendo la cárcel juntamente con ellos. ¿Por qué? Por lo mismo, por el pecado. Y mire, todas las mujeres, la mayoría de mujeres que están en la cárcel, ¿sabe por qué? Por tráfico de drogas, porque un sinvergüenza que ella se dejó llevar por el pecado y que le dijo, llévame esto allá, y por querer suplir la necesidad tal vez de su casa fácilmente, ahí están en la cárcel. Entonces sus dos niñitos están con la abuela, y la abuela no tiene para sostener a los niños. Entonces vemos cómo el pecado genera miseria y genera pobreza. ¿Estamos aquí? Eso lo genera. Yo he estado en países como Haití, he estado en países como en Nicaragua, y en Nicaragua estuve he ido durante 25 años, pero cuando yo llegué a Nicaragua estaba en una pobreza tremenda que había arrasado la guerra de los años 70 y resto hasta el 80 y algo en Nicaragua, y la arrasó y la dejó pobre. Muchos creyentes estaban en sus casas y todo eso alabando a Dios y bendiciendo el nombre del Señor, y estuvimos predicando y llevando la palabra en medio de la pobreza causada por la guerra. En Haití, causada por la misma escasez de hambre, la misma escasez de agua, el robo de los ricos y un montón de cosas así. Pero qué feo que su ruina y su miseria sea por causa de no buscar a Jesucristo y no buscar al Señor. Déjeme decirle, el pecado, además de eso, trae enfermedad. ¿Es verdad o no? Trae enfermedad. Cantidades de hombres y mujeres hoy cargan con un virus que los tiene amenazados. Enfermedades de transmisión sexual. Y entonces después usted los ve, porque el pecado, así como el pecado causa eso, Cristo causa otro montón de cosas maravillosas en el Señor. Aleluya. Y eso es lo que Cristo quiere atacar del hombre, el pecado. Amén. Y voy terminando. Número 7.
La salvación alcanza a toda la familia. La salvación es hereditaria y se puede transmitir por 1000 generaciones. Digan amén a eso. ¿Sabe cuando Dios me salvó a mí? Yo no tenía hijos, pero estaba pensando en mis hijas que iban a nacer, en mi hijo que iba a nacer. Y no solo en eso, ahora me doy cuenta que estaba pensando en mis nietos también. Manténgase en la salvación, que la salvación suya, y lo vimos ahí en el libro de los Hechos, cree en el Señor Jesucristo y ¿qué? Y serás salvo tú y tu casa. La número 8, al ser salvos, Dios me da una familia. ¿Cómo, William? Ya yo tengo una familia. No hay, mire, ustedes son una familia maravillosa, digan amén a eso. Cuando uno es salvo, Dios le da la iglesia y la iglesia se vuelve una familia para nosotros. Si usted se pone a ver la iglesia, por ejemplo, yo aquí tengo hermanos que tenemos cerca de 40 años, 30 años, 25 años de estar juntos. Hemos llorado, nos hemos gozado, nos hemos regañado, nos hemos exhortado. La iglesia es una familia linda. Valore siempre la iglesia. Hace muchos años, bastantes años atrás, mi hermano Mario Brand, Tute, Eric, eran niños que vivían en una situación muy mala, muy difícil. Y como niños, y un montón de niños más y jovencitos más, encontraron en la iglesia a aquel papá que no tenían, aquel hermano que no tenían, aquella mamá que no tenían. En la iglesia se encuentran hermanas y hermanos con defectos y con a veces algunas peleitas y todo eso, pero son hermanos, son gente maravillosa que pueden llorar con usted. Eso es un regalo, parte también de la salvación del Señor. La otra cosa que debemos hacer con la salvación es compartirla con los pecadores. Hay gente que necesita que usted le hable de esta salvación tan grande. Aleluya. Y por último, la salvación es seguridad de vida eterna. Es seguridad de que cuando usted vea todos los beneficios que usted va a tener durante la vida en la salvación, pero ahí después que usted muera, viene la vida eterna, que es la más importante. O puede hacer que usted no muera, puede hacer que Cristo venga ahorita y nos lleve para el cielo con cuerpos glorificados y transformados. ¿Cuántos están listos ya? Amén. Así que, hermanos, como dice Hebreos, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? No descuidemos esto. Y si usted todavía no eres salva, todavía no es salvo y todavía no tiene la salvación, vamos a ver la respuesta de Pablo al carcelero de Filipo. ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer? Yo le voy a decir lo que debe hacer. Y no le voy a decir que para usted ser salvo tienes que dar diezmos o tienes que dar ofrendas o tienes que ir caminando de aquí para allá o tienes que darle de comer a los pobres. Eso no dice la Biblia. Si alguien le dice a usted que si usted no diezma, entonces usted se pierde, dígale, el que se va a perder es usted por mentiroso. Porque el dinero no salva a nadie. Amén. Diezmo por agradecimiento. Ofrendo porque soy una mujer, un hombre agradecido por la salvación que Cristo me ha dado. Pero no lo hago para ser salvo, porque mi salvación no vale dinero, vale la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. Ahí Cristo derramó un precio. ¿Cuánto vale usted? Usted no vale lo que usted tiene, las joyas que le anda ahí, usted puesta, usted vale la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Vea el valor tan grande. Póngase de pie esta mañana y yo quiero dirigir a todos los que nos ven en las redes sociales y a los que están aquí en el templo, aquí, van a decirle al Señor, si usted no es salvo, a veces usted piensa que usted es salva, que es salvo. Si usted cree que por venir a la iglesia,
eres salvo. Esta mañana o esta tarde, usted le va a decir a Jesús, haga conmigo esta sencilla oración y diga: Señor Jesús, quiero entregarte mi corazón y quiero pedirte perdón por mis pecados. Señor Jesús, hoy te acepto como mi Salvador, como el Salvador de mi alma, el Salvador de mi vida. Te pido perdón por mis pecados y hoy abro mi corazón a ti. Gracias, Dios Padre, por darnos a Jesús